buenas tardes. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Como les había dicho anteriormente, les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todes a esta cátedra extraordinaria de bioética que lleva por título Problemas bioéticos contemporáneos. Como se pueden dar cuenta en el título, lo que vamos a intentar hacer esta cátedra es darles una visión panorámica de algunos de los principales temas y debates dentro de la bioética. No es exhaustiva nuestra selección de temas, pero por lo menos se les puede dar una idea bastante general y global. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Salas, quien es secretario académico del Programa Universitario de Bioética, entonces estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Y bueno, como ustedes saben, la cátedra se organiza conjuntamente por el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras. Sin más por el momento, voy a leer la reseña del doctor Alonso, quien va a presentar la cátedra titulada ¿Qué es la bioética y para qué es la bioética? Él es profesor de tiempo completo del CCH Azcapotzalco, tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la UAM Iztapalapa, la maestría y el doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también otro doctorado en Ciencias en el área de bioética por la Facultad de Medicina. Es investigador nivel 1 del SNI, del CONACYT, y como ya les mencioné, es actualmente el secretario académico del Programa Universitario de Bioética de nuestra casa de estudios. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Ángel. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos en esta sesión que inaugura esta Cátedra Extraordinaria de Bioética en este semestre 2022-2 de la Facultad de Filosofía y Letras que coordina la doctora Carol Hernández. Hacemos la invitación para que nos ayuden a compartir esta sesión y las siguientes sesiones que tendremos cada martes. Inviten a sus amigos, compañeros, amistades. Verán que este programa de esta cátedra tendrá muchos temas interesantes, temas que tienen que ver con la actualidad de problemáticas que a lo mejor nosotros estamos viviendo, y que nos darán algún tipo de orientación para tener mayores argumentos para poder decidir mejor. En esta sesión del día de hoy vamos a hablar de una manera muy somera, qué ética, cómo surgió, en qué consisten los principales problemas que se abordan, cuáles son los dilemas que podemos hablar. Como dijo la doctora Carol Hernández, todos los problemas y dilemas que veremos o enunciaremos hoy se verán la mayor parte de ellos a lo largo de este semestre, y la idea es enriquecer estas sesiones con su participación. Nos interesa mucho saber sus opiniones, establecer un diálogo con cada una y uno de ustedes desde la virtualidad, así que les exhorto a que todas sus preguntas, comentarios, las externen en el chat para que nosotros las podamos ver y podamos generar una comunidad de diálogo. Entonces, vamos a iniciar esta presentación que ustedes van a ir viendo. La tendrá la doctora Carol Hernández para que quien quisiera tener esta información se lo haga saber a ella, y ella les podrá enviar esta información. Y bueno, agradecer a David Cifuentes, a Liz Villafán y a Francisco Hernández, que hacen posible estas transmisiones. Vamos a comenzar explicando el origen de la bioética y en este caso sus principales problemas y temas. Entonces, podemos empezar. Voy a quitar la imagen. Entonces, podemos empezar a preguntarnos qué es la bioética, cómo surge y en este caso, qué significa este término. El vocablo bioética se crea en 1927. Es una palabra que fue acuñada por un filósofo y teólogo que se llama Fritz Jarr, y lo que hace es hacer la conjunción entre dos términos griegos, el término bios y el término ethos, y en este caso propone que deberíamos ampliar los imperativos categóricos kantianos hacia todos los seres vivos. Y entonces la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y qué son los imperativos categóricos? ¿Y qué significa esta ampliación? ¿O por qué en este caso se acuña ese término a partir de esta referencia a este filósofo del siglo XVIII que se llama Immanuel Kant?
Y bueno, en distintos textos, Emmanuel Kant lo que va a estar explicando es una forma de tratar de comprender una ética que pase de la heteronomía a la autonomía. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de la heteronomía, estamos hablando que son las otras personas las que nos dicen qué hacer, cómo comportarnos y cómo debemos ser ante los demás. ¿Sí? Hetero, otro, nomos, normas, son los otros los que nos dicen qué hacer, cómo comportarnos, y uno lo va adquiriendo conforme va creciendo en la sociedad, en distintos lugares, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, con los amigos, etcétera. Uno va adquiriendo en este caso este conjunto de comportamientos que uno asume que tiene que hacer para cumplir con las expectativas que están pidiendo los demás y sobre todo con lo que se pide socialmente. Sé que hasta este momento no he explicado qué es la ética, eso vendrá más adelante, pero justo Kant lo que se pregunta es, bueno, si regularmente cuando nosotros hablamos de la ética, estamos diciendo o pensamos que la ética tiene que ver con lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, y que existe una entidad, sea en este caso una divinidad, una familia, un jefe, una constitución, un estado, el que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, y que nosotros tenemos que cumplir con estas cosas para hacer lo que se espera de nosotros y tener un comportamiento ético, pues entonces Kant lo que va a decir es, bueno, ¿por qué han fracasado? O se pregunta esto, ¿por qué han fracasado las demás éticas? Llevamos muchos siglos donde distintos gobiernos, distintos estados han tratado de imponer o han tratado de convencer a sus ciudadanos, a sus integrantes de estas comunidades que son estas polis, de cómo tienen que comportarse y cómo tienen que tener una conducta que sea adecuada, que sea conveniente para toda la sociedad y que beneficie al conjunto de integrantes. En este sentido, Kant lo que va a darse cuenta es de que las éticas anteriores lo que están haciendo es simplemente indicar y ordenar qué es lo que se tiene que hacer y las personas, los usuarios de estas reglas éticas o de estas sociedades o de estos grupos o de personas que siguen estas normas, pues simplemente siguen las indicaciones. Pero puede ser que yo sigo las normas, sigo las indicaciones por dos cosas. Uno, por quedar bien y evitarme un problema, lo cual no me hace una buena persona, simplemente hace que yo sea una persona que sabe lo que tiene que hacer y que se evita en este caso problemas para llevársela tranquila. O dos, de que a veces uno hace las cosas por quedar bien con alguien. Y entonces a lo mejor no lo hace constantemente estas prácticas, no las sigue y decide hacerlas porque busca un beneficio. En este sentido, Kant lo que se preguntar es, bueno, ¿por qué las éticas anteriores en las religiones, en las sociedades, en muchas culturas, pues parece que han fracasado y que tenemos que estar proponiendo nuevas opciones, nuevas propuestas, nuevos valores, nuevos códigos, y parece que ninguno de ellos logra satisfacer o logra cumplir el objetivo de que todas las personas sean buenas? Y entonces Kant lo que propone es de que deberíamos de hacer una ética que provenga de nosotros mismos. Es decir, que no sean los otros los que nos dicen qué hacer, sino que nosotros a partir de nuestra facultad de raciocinio, de esta facultad de juicio, de esta facultad de juzgar que tenemos, seamos nosotros desde la razón los que podamos pensar qué es lo correcto y saber que las cosas que son incorrectas no debemos hacerlas. En este sentido, lo que está proponiendo la apuesta kantiana es pasar de la heteronomía a la autonomía. Ser nosotros mismos los que propongamos, en este caso, las cosas que son correctas. En este sentido, pues lo que se busca es que las acciones se hagan también por convicción, pero también regidos por una razón, por una justificación teórica. Algo que sea universal, comprobable, demostrable, racional, y que a manera de las matemáticas, pues en este caso todos podamos coincidir o llegar al mismo punto. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros aprendimos en algún momento de nuestra vida en la escuela en qué consistía el binomio cuadrado perfecto y nos ponían a hacer estos ejercicios, pues ubican en este caso la fórmula, paréntesis x más y, paréntesis 2, ¿sí? Y pues sabemos todos la formulación, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Que seguramente muchos lo recordaron, muchas lo recordaron, y pues en clase nos la pasamos haciendo ejercicios que demostraban pues que lo que nos decía el profesor, el docente, era correcto. Y entonces
Si alguno de nosotros no lo entendía, pues simplemente lo que pasaba era de que nos explicaban, era una cosa racional, es una cosa comprobable, este binomio cuadrado perfecto se puede entender aquí en Alemania, en China, en la Edad Media, donde se pueda aplicar estas matemáticas. Y en este caso podemos llegar a comprender de que el lenguaje matemático que se usa es universal, es racional, es demostrable y que nos permite, en este caso, llegar a conclusiones que son del consenso de todas las personas. Y entonces, pensando en cómo hacemos una ética formal, lo que se va a conocer como la deontología o la ética formal en Kant, Kant lo que está pensando es proponer la formulación de un imperativo categórico. Por imperativo categórico, Kant lo que quiere decir es lo siguiente. Imperativo es una orden, es un mandato, es una voz que se da, ¿sí? Categórico en la medida en que es un mandato que nos da la razón, nuestra conciencia, algo que está acá y que nos dice qué es lo que se debe de hacer. Y que cualquier persona que tenga esta facultad de juzgar, raciocinio y demás, pues en este caso llegaría a esta situación, ¿sí? Y en esa formulación de ese imperativo categórico, lo que dice Kant, palabras más, palabras menos, es actúa de tal forma que la máxima de tus acciones se convierte en una ley universal. ¿Sí? Actúa de tal forma que la máxima de mis acciones se convierte en una ley universal. Pensemos cómo se aplica o ejemplifica esto. Pensemos 5 máximas de acciones. Uno, voy en el auto y en este caso está el semáforo y está en amarillo y mi razón me dice si es amarillo es preventivo, debo de pararme. ¿Sí? La opción 2 es, pues le acelero y en este caso, pues paso en este caso y me evito un alto. ¿Sí? En cualquiera de estas dos posibilidades, la razón te llevaría a decir, ¿qué pasaría si esa acción la hacen todos? ¿Qué pasaría si todos respetaran el amarillo? ¿Qué pasaría si todos, ¿sí? Todos los que están en una misma acción como esta, se vuelan el amarillo y se pasan en este caso el semáforo cuando la indicación del color es en este caso detenerse? ¿Sí? Pensemos un segundo escenario que sea tirar la basura. ¿Sí? Antes de que tires la basura, piensa qué pasa. Si esa basura la tiras en la calle, ¿qué pasaría si todos tiraran la basura en la calle? Escenario tercero, ayudar a alguien de mayor de edad a cruzar la calle. Piensa qué pasaría si todos ayudaran a cruzar a la persona esta calle. ¿Sí? El 4 puede ser en este caso robar un celular. ¿Qué pasaría si todos robaran un celular? 5 en este caso llegar tarde a una clase. ¿Sí? En cualquiera de estos 5 escenarios que estoy planteando, pues la máxima de tus acciones, antes de que lo hagas, Kant es como muy sencillo en este sentido, ¿no? Actúa de tal manera que la máxima de tus acciones, robarse un celular, llegarte a tiempo a clases, ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle, pasarse un alto, etcétera. ¿Qué pasa si todos lo hacen? Sí, y inmediatamente tu misma razón te va a decir qué sería correcto y qué no. Sí, entonces podríamos decir que pues, no es correcto que las personas estén robando celulares, que sería deseable que todas las personas tiraran la basura en el lugar que corresponde y no en la calle, que todas las personas deberían de llegar temprano a su clase, de que no deberíamos de pasarnos en este caso el alto y no estar esperando a ver si está el policía enfrente para ver si me cruzo o no, ¿sí? Sino siempre hacer lo que dice la razón. Sí, entonces hasta aquí creo que queda claro. Antes de que hagas algo, piensa qué pasa si todos lo hacen. Si en automático dices lo hago, pues pareciera que es racional y es correcto. Pero si hay algo que te dice, no, como que no lo hago, como que no cuadra, como que algo está mal, pues entonces seguramente es algo que no es correcto a nivel racional y que comprobándolo y haciéndolo con todas las personas, pues no se llevaría a cabo. Pero pudiera suceder que alguien hace cosas ahí raras, ¿no? Como robar, en este caso, a los pobres, a los ricos, para dárselo a los pobres, ¿no? Porque pensamos en Robin Hood. Y entonces pensemos que, bueno, pues a los ricos pues tienen mucho, pues le robamos tantito y pues no van a sentir, pero si se los damos a los demás, pues parece que estamos como forzando en este caso el argumento, ¿sí? Pero en el fondo estamos haciendo cosas que la misma razón no va a probar. Por eso, en otra de las formulaciones del imperativo categórico, Kant lo que va a decir es, obra de tal manera que, perdón, obra de tal manera que jamás utilices al otro, ni a ti mismo, como un medio, sino como un fin. ¿Sí? En este sentido, Kant lo que está proponiendo es que lo que debemos de estar buscando nosotros es tomar a las otras personas y a uno mismo nunca como un medio, sino como fines. Porque las personas son fines en sí mismos.
No somos objetos, no somos cosas, ¿sí? Kant desde ahí va a empezar a explicar estas cuestiones de que los seres humanos tenemos un valor inherente, un valor intrínseco, ¿sí? Nada ni nadie nos puede quitar esa valía. Somos valiosos e importantes para nosotros mismos y para las demás personas. No somos objetos, no somos una cosa que se consume y que puede hacer la persona que tenga ese objeto con este objeto lo que quiera. Yo en esta mano tengo una pluma, que es un objeto que la puedo cosificar y puedo hacer con esta pluma lo que quiera. Desde quitarme cerilla, escribir, pegarle a alguien, esconderla, venderla, usarla de una manera correcta, ¿sí? Y este objeto, el uso que le dé, pues no se va a sentir ni se va a ofender, pues porque es un objeto, es una cosa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si esta pluma la vendo en la fila de las personas que se están vacunando, pues la puedo vender más cara que si lo hubiera vendido en la papelería. Sí, porque pues en una fila donde buscan o necesitan una pluma, puedo darme el lujo de que alguien que no la trajo, pues yo saque lo doble del valor en este caso, ¿no? O que en este caso, pues las encuentro baratas por docena y entonces pues, no se van a sentir las plumas de que en unos lugares cuesta más y en otros están al 2 por 1, ¿no? En este sentido, pues no, yo no podría decir eso con las personas. Con uno mismo yo no podría decirme. Sí que yo soy un objeto que cambia o se devalúa o que crece o decrece, en este caso su valor, sino que como somos fines en sí mismos, no somos medios, pues se tiene que respetar a esa cosa que es valiosa, esa persona que es valiosa. En este sentido, pues lo que se está queriendo atacar es esta idea de que el fin justifica a los medios, ¿sí? Ideas ahí raras que se tienen, que se piensa que Maquiavelo es el que las dijo, que el fin justifica a los medios y que pues si la finalidad es terminar con el terrorismo, se justifica cualquier guerra, por poner un ejemplo, ¿no? Y aquí lo que Kant va a decir es que no es válido ni legítimo que tú te pongas como un medio, que tú te pongas como una cosa para llegar a algo. Sí, entonces, aunque en los usos y costumbres seguramente han escuchado de que hay gente que se deja usar para posteriormente recibir un beneficio, kantianamente, pues es un argumento que es falaz, es un argumento que es incorrecto, es un argumento que no sería válido, porque yo no puedo nunca dejar de ser persona y convertirme en objeto y dejar que yo me use, ¿sí? De saber ponerme como un objeto y dejar que me usen, ¿sí? Pues va en contra, en este caso, mi naturaleza. Y obviamente también yo usar a las demás personas para obtener ciertos beneficios, pues sería alguna cosa incorrecta. En este sentido, este tercer imperativo categórico kantiano, que es el que le preocupa a Fritz Jarry, y por eso todo este recorrido, lo que va a decir es que Kant es de que como las personas somos valiosas en sí mismas y lo que importa es que somos fines, nunca medios, no soy un objeto ni para mí, ni para nadie, ¿sí? Y yo no puedo cosificar, ni alienar, ni usar a otra persona, ¿sí? Pues en este caso, lo que se está diciendo es que somos seres, que somos valiosos en tanto que tenemos una facultad de pensar, en tanto que tenemos una facultad de razonar, de pensar, de juzgar, de sentir, ¿sí? Y esto nos hace valiosos. Esto hace que tengamos lo que posteriormente se llamará dignidad, que esto que ustedes seguramente han escuchado en algún momento, eh, de que las personas pues se dejan usar, ¿sí? Y a veces, como, como dice Jenny Méndez, ¿no? Ver a la sociedad como un fin y no como un simple medio y ver a la humanidad como el reino de los fines. Exacto, hay 5 formulaciones del imperativo categórico, gracias Jenny, y justo lo que está buscando es que las personas tienen un valor intrínseco, son valiosas, se deben de respetar, ¿sí? Y esto va a dar pie a los derechos humanos, que somos personas y por el simple hecho de ser persona, pues en este caso nosotros somos valiosos ante los demás, ¿sí? Y nos deben de respetar nuestros derechos, ¿no? O de que tenemos en este caso alguna dignidad, ¿no? Y ya lo que se va a preguntar es, bueno, ¿y por qué eso solamente lo hacemos extensivo a las personas? Sí, ahorita veremos, José, esta cuestión que preguntas sobre el etos griego, ¿no? Estamos hablando de 1927, cuando Fritz Jarry lo que está pensando es, a partir de Kant, con esta ética deontológica, lo que se está privilegiando es, uno, al sujeto racional, dos, que es a las personas son valiosas en tanto que tienen esta facultad de pensar y en tanto que tienen un valor y una dignidad.
¿Y acaso lo que se pregunta Fritz Yarr es, ¿y la flora y la fauna no tienen un valor? ¿Acaso no son valiosas en sí mismos los ecosistemas, los animales de compañía, los animales marítimos? ¿Sí? Y entonces, lo que propone es, bueno, deberíamos de extender un poco más esto. Y por eso surge el término bioética. Ahora, acudiendo en este caso a la inquietud que tiene José Díaz sobre el término ética. Pues entonces vamos a recuperar un poco, en este caso, historia de la ética, ¿no? Para las personas que vienen de la Facultad de Filosofía y Letras, haré una explicación muy sencilla, muy breve, con fines de explicar términos y problemas de bioética que iremos viendo, bueno, que irán viendo cada semana, y se va a ir a e ir adquiriendo en este caso mayor grado de dificultad y en este caso mayor contenido, en este caso, ¿no? De los conceptos. Entonces, algunos conceptos griegos que debemos de comprender de la época del siglo V, VI antes de Cristo. Los seres humanos somos seres duales, somos seres que tenemos soma y psique, ¿sí? Soma es en este caso el cuerpo, es el exterior, es lo que se ve, psique es aquella cosa que está en el interior, aquella cosa que mueve ese objeto. ¿Sí? Entonces, el objeto que tienen ustedes por el cual están viendo esta transmisión, sea un celular o sea en este caso una tableta o sea una computadora, es un objeto que únicamente tiene soma, no se mueve por sí mismo. Y si se mueve es porque hay algo que mueve o alguien que mueve a ese algo, ¿sí? Puede ser en este caso que pasó el camión de la Coca-Cola y entonces se cimbra en este caso la mesa y entonces por eso se movió tantito, ¿sí? Algo exterior movió en este caso a otro cuerpo. O bien que yo estoy buscando mi mejor ángulo y empiezo a cambiar en este caso el lugar donde está en este caso la cámara, ¿no? Hay algo en mi interior que hace que yo mueva mi mano para que yo mueva en este caso esta cámara y entonces se pueda ver mejor o no, en este caso mi cara, ¿no? En este sentido, pues aquella cosa que anima, aquella cosa que mueve a ese cuerpo, pues no se sabe muy bien en el siglo V, VI antes de Cristo dónde está. ¿Sí? Si uno se preguntara, bueno, ¿y qué hace que, no sé, 40 personas estemos conectadas en el mismo espacio y tiempo viendo esta exposición? Pues a lo mejor alguien dirá, bueno, pues es que yo estoy inscrito, entonces hay un deber, hay una razón, hay algo aquí adentro en mi cabecita. ¿Sí? Estamos pensando siglo VI antes de Cristo, que hace que yo me conecté, yo puse las claves, en este caso yo entré, estoy tomando nota, estoy esperando el enlace para tomar asistencia, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma hay una razón, hay algo mental, ¿sí? Que hace que yo se mueva, que yo me moviera para estar aquí conectado en este espacio-tiempo. A lo mejor alguno de ustedes no es la primer cátedra que está cursando, sino ya ha llevado 2 a lo mejor o más. Y si así es, les agradecemos a nombre del programa de Bioética que nos sigan y que sigan confiando en nuestras sesiones, ¿no? Si así fuera, podemos decir que, bueno, hay una convicción, hay a lo mejor una emoción, un interés, una cuestión que no es solamente por la constancia o no es por la calificación, sino que tiene que ver con otras cosas que llenan en este caso su interior y que les permite darle sentido, comprender estas cosas y que prefirieron estar escuchando esta sesión pues que estar viendo cualquier otra cosa en streaming, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquella cosa que mueve al cuerpo, ¿sí? A veces puede ser las emociones, a veces pueden ser las pasiones, a veces puede ser la mente, a veces puede ser un conflicto, ¿sí? Pues a esa cosa se le ha denominado de 1000 formas, ¿sí? Entonces, conciencia, yo, mente, espíritu, alma, etcétera, ¿sí? No lo pensemos en un contexto religioso, sino aquella cosa que mueve a ese cuerpo, ¿sí? Y nosotros somos cuerpo y mente, podríamos decir. Sí, por eso los griegos decían que cuando uno muere, pues la psique abandona, en este caso, su prisión, que es el cuerpo. Hay algo que deja de estar en mi cuerpo, que está habitando, hay algo que está habitando en este caso este cuerpo, ese algo que habita ese cuerpo, esa soma, será en este caso la psique, ¿no? En ese sentido, cualquier acción, ¿sí? Palabra, gesto, caricia, toque, golpe, que dañe a mi cuerpo o a mi interior, a eso lo van a llamar vicio. Y cualquier cosa que haga mejor
a ese cuerpo o a esa alma, se le va a llamar virtud. Sí, entonces, en este sentido, Aristóteles en la Ética de Nicómaco sí está reflexionando sobre el justo medio, sobre los vicios, sobre las virtudes, y vicio va a ser cualquier acción que genera un daño, ¿sí? Que genera en este caso una merma, que genera un conflicto, que genera en este caso algo que lastima a este cuerpo, ¿sí? Como puede ser un zape, puede ser un pellizco, puede ser un golpe, ¿sí? O puede ser en este caso un chiste misógino, o puede ser en este caso una broma hiriente o un chisme que a lo mejor no me dijo nada, no me dañó nada a mí corporalmente, pero internamente algo sí me generó conflicto y me dañó y me pudo, decimos, pues en este caso de que escucharan o pensaran esas cosas de mí. Sí, entonces todas las acciones en esta cuestión de la educación de la antigua Grecia, pues lo que está buscando es educar en la virtud, educar a personas virtuosas, ser lo mejor posible. Si tú eres zapatero, hacer los mejores zapatos, porque pues ese es tu talento, esa es tu virtud, eso es lo que estás haciendo, y el hacer los mejores zapatos permite que tú, en este caso, puedas pues cambiarlos por otras cosas. Y así como yo voy contigo, zapatero, porque sé que haces los mejores zapatos y que no le pones material de segunda o que no lo haces al aventón, sino que los haces buenos, duraderos y demás, pues así como yo voy contigo, pues a lo mejor tú dejas a tu hijo conmigo en la escuela o vas al dentista con esta persona porque sabes que ese es el mejor dentista y hace lo mejor posible y es el mejor docente que busca hacer lo mejor posible en su profesión. Entonces, en este sentido, buscar una ética de las virtudes, ¿sí? En este sentido de la antigua Grecia, lo que está buscando es generar los mejores espacios para hacer las mejores situaciones, ¿no? En este sentido, el trasfondo que debemos de tener en cuenta es que en la antigua Grecia lo que se busca es el bienestar de la mayoría. Tenemos una cosa que se llama la polis, esta ciudad-estado, donde lo que se busca es que todos los que seamos los integrantes de este estado tengamos el mayor beneficio posible. Sí, que tengamos el bienestar de esta mayoría. Entonces, si vemos, no sé, 45 personas conectadas, de estas 45 personas que estamos conectadas, que somos esta totalidad de la polis, pues las acciones deben de ser para estos 45. Y no podría ser, o no sería legítimo, no sería justo que se tomara una decisión en la cual perjudica a 2 de 45, pero hay un beneficio de los 43 personas. Sí, porque pues en este caso significaría de que hay 2 personas de este colectivo que no están recibiendo ese beneficio, entonces la acción no es tan buena, ¿sí? O no sería tan correcta porque somos todos, ¿sí? Entonces, en este sentido, con este trasfondo, podemos comprender el problema que tenemos cuando hablamos de la palabra ética. Ética tiene 2 etimologías, una griega y una latina. La latina es más sencilla, por así decirlo, significa mos moris, que tiene que ver con la palabra con el término costumbre. Y en este caso, cuando hablamos de la costumbre, el hábito, la repetición, Aristóteles va a decir que nosotros aprendemos el bien mediante el hábito. De tanto que estamos haciendo algo, lo normalizamos. Esta cosa que estamos normalizando, que la hacen todos en automático, como que pareciera que si todos lo hacen es bueno, y cuando alguien hace algo que no hacemos los demás o que no hacen la mayoría, pues como que lo vemos raro y lo calificamos como malo. Sí, entonces pensemos cuántas cosas hemos aprendido mediante la costumbre, ¿sí? Acentuar palabras, hacer planas de letras, lavarte los dientes, hacer ejercicio, cosas que nos enseñaron que de tanto que lo repetimos, normalizamos y sabemos que eso es lo correcto. Y cuando alguien no lo hace, pues pareciera como que es una cosa distinta y como que genera cierta desconfianza. ¿Sí? Y en cambio la palabra ethos, ¿sí? Tiene que ver con la palabra morada, casa. ¿Sí? El lugar donde habita en este caso esa psique, es alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué significará esto? Sí, bueno, ya me hicieron ver que no son 45, sino son 90 conectados. Muchas gracias por su preferencia a este canal del programa de bioética. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que puede pasar cuando nosotros estamos pensando, estamos reflexionando, ¿sí? ¿Dónde se encuentra ese lugar que nos lleva a decidir? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra, dónde vive la morada, esta casa, donde reside este ser, esta alma, esta cosa, ¿sí? A veces nosotros hacemos las cosas
porque debo. Y entonces hay como una voz mental, hay una voz interior, hay un daimon, hay una cosa en nuestra mente que nos dice, es así. A veces nosotros actuamos pues por una corazonada, hay algo como que me lleva a, ¿sí? Y entonces, si uno le pregunta, bueno, ¿y qué te llevó a actuar de esa forma? Pues la justificación a lo mejor que me van a decir es que ahí hubo algo en mi corazón, algo me pudo, que me llevó a inclinarme a actuar de esa forma. Sí, la palabra etos tiene también que ver con el héroe trágico, tiene que ver con esta persona en la cual se forja el carácter. Y entonces, en la tradición griega, hablar de ética es tratar de comprender cómo es que estamos forjando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Cuáles son las acciones y decisiones que cada une y uno de nosotros estamos tomando para que nosotros seamos lo que somos. Si entonces, si ahorita reflexionamos hoy, 1 de febrero de 2022, dónde estoy situado y qué es lo que me ha hecho ser lo que en este momento soy, pues tendría que pensar en todas las personas que han influido positiva y negativamente en mí. Sí, por ejemplo, se lo dice Marco Aurelio en las meditaciones, ¿no? Agradezco a mi padre, a mi abuelo, a quien me hizo el bien, a mi maestro, al vecino, ¿sí? Porque cada una de estas personas ha influido para que yo tenga esta forma de ser en el mundo, esta forma de mostrarme y de situarme ante los demás. Estas decisiones que yo he tomado tienen cierta reminiscencia o tienen que ver con ciertos antecedentes de las otras personas que han influido positiva y negativamente para que yo sea lo que soy. En este sentido, no quiero agotar la cuestión en este caso del ethos, solamente en el carácter, ¿sí? Eh, y ante la pregunta que hace Joel Iván, si las herramientas e ideas de la metaética son aplicables a la biótica, pues yo te diría que sí, conforme vaya avanzando el semestre en esta cátedra, irán viendo muchos de los problemas de ética y metaética que a partir de una serie de significaciones y de autores contemporáneos podemos explicar muchos de los problemas que están aquí y evidentemente pues, sería válido. Ahora, además de haberle contestado a Iván, en este caso esto, lo que es importante decir es que cuando hablamos de letos, estamos hablando de toda esta impronta que tenemos detrás de lo que somos. Es decir, este héroe trágico, si piensen en cualquier tragedia griega, si lo que tenemos es este personaje, esta heroína, este héroe, ¿sí? Que deja de ser una persona común y corriente y que de buenas a primeras se devela, se muestra una forma, una misión, algo interior que lo lleva a tomar decisiones, que lo lleva a conflictuarse con los demás, que lo lleva a cuestionar lo que la mayoría dice, que lo lleva a ciertos impulsos a tratar de buscar la mejoría por esto, ayudar a alguien o cambiar una situación específica y que lo mete en conflicto consigo mismo, pero también lo mete en conflicto con los demás y los demás están esperando que él sea el que resuelva estas cosas. ¿Sí? Y en toda esta situación lo que se está tejiendo es su carácter, es su forma de ser. Sí, es la manera en la cual tú te posicionas ante lo bueno y lo malo, donde tú estás reflexionando, esto es bueno para quién, por quién, en qué sentido, por qué me lo dicen, ¿sí? Y a lo mejor, pues estas cosas que son buenas ya no son tan buenas y existe una obligatoriedad o existe una voz interna que te dice, no, yo tengo que hacer algo para cambiar esta situación, porque no puede ser posible que sigamos manteniendo las mismas decisiones y situaciones que tenemos antes. A lo mejor hace algunos años se justificaba X acción, pero hoy ya no, y entonces tenemos que cambiar esta situación. Sí, entonces, en este sentido, con todo esto que estoy diciendo, la palabra ethos, ética, ¿sí? No solamente tiene que ver con el bien y el mal, porque regularmente cuando buscamos la palabra ética o le preguntamos a cualquier persona que entiende por ética, nos va a decir que es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas o que tiene que ver con explicarnos qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, pero también, además de eso, tiene que ver con la justificación de por qué yo te estoy diciendo que esto es correcto, que esto es bueno, que esto es legal, que esto es válido, ¿sí? Es dar argumentos por los cuales te estoy diciendo que esto es así, asumir las responsabilidades de las acciones que yo estoy tomando, asumir en este caso que uno está en construcción y que uno está decidiendo qué es lo que tiene que ser y ser para los demás y para uno mismo, ¿sí? Y en esa búsqueda, pues se da en este caso nuestra vida, ¿no? Entonces, todo esto, que puede ser muy difuso y puede ser así como un bombardeo, sobre todo para los que no vienen de filosofía, de un montón de cosas que ahorita están resonando y rebotando, de muchos conceptos, y todo eso es la ética. Ahora, uno podría decirme,
pero ética no se parece a moral, ¿son acaso lo mismo? Y yo les diré que no. La moral es un conjunto de valores, normas, costumbres que tiene un colectivo que regularmente no cuestiona, simplemente las acepta. ¿Sí? Es decir, yo en esta familia en la que yo no pedí nacer, sino que yo llegué, ¿sí? Pues en este caso, pues yo simplemente asumí que las cosas que me decía mi familia, mi padre, mi madre, mi abuela, o quien gobernara en el momento, quien llevara la batuta en la relación familiar, pues me decía que era lo que tenía que hacer y pues yo lo aceptaba, no lo cuestionaba. ¿Por qué? Pues porque la respuesta iba a ser, pues porque soy tu padre, porque así es, tú a ti que te importa, ¿sí? O sea, a lo mejor no me hubieran contestado eso, pero pues uno lo asume, ¿sí? Cuando tú aceptas, por ejemplo, tú quieres descargar una aplicación o algo, pues te dice si aceptas las condiciones. Si no las aceptas, pues no te dan la aplicación, punto. Entonces, si lo aceptas, pues por default viene todas las condiciones, ¿sí? Cuando nosotros entramos a un gimnasio, cuando nosotros entramos a una escuela, ¿sí? Pues aceptamos un reglamento, una serie de códigos, ¿sí? Que soportan y nos permiten comprender esa situación, ¿sí? Ahora, tenemos un montón de situaciones donde tenemos valores, situaciones que nos dan las morales, ¿sí? Piensa en la familia, si tuviste una educación religiosa, sí, ya sea que seas creyente o no, que seas practicante o no, pero pues si recibiste cierta catequesis o en este caso fuiste a ciertas sesiones de budismo o te llamó la atención en este caso alguna cuestión, pues al involucrarte y pensar, pues fuiste adquiriendo normas, valores, principios que comparten ese colectivo y que no las cuestionan, simplemente les da una razón de ser, les da una identidad, les permite comprender que yo soy de este grupo, soy de este colectivo y tiene sentido lo que estamos haciendo. Sí, ya sea vestirme en este caso, de una forma en específico, ser scout, ser de Cobra Kai, pertenecer en este caso a un equipo de fútbol, y entonces digo, yo le voy a los Pumas y para mí los Pumas es esto, ¿sí? Y pues es una serie de situaciones en las cuales el sujeto adquiere valores y formas de ver el mundo. Sí, que acepta, que le gusta, que se siente en colectivo y que le dan una razón de ser y sentido de pertenencia a estas personas. ¿Sí? Y cuando alguien le cuestiona, pues simplemente lo ven mal o lo ven raro o lo ven así como, ¿y tú qué? No? O sea, si no te gusta, pues vete, ¿no? O sea, a mí me queda claro que yo al tomar café no puedo pertenecer a una religión que ve con malos ojos o ve mal o prohíbe en este caso el beber en este caso café, ¿sí? Yo he participado en honores a la bandera, pues porque mi religión me lo permitía o porque no me lo cuestionaba y veía compañeros que no lo hacían porque su religión no se los permitía o porque sus padres se lo prohibían o porque en este caso pues era algo mal visto, ¿no? Y uno pues simplemente decía, ah, bueno, pues ellos así no hacen, ¿no? Pues no pasa nada, o sea, para una persona que lo ve simplemente es raro, pero no genera más conflicto, ¿no? La moral no se cuestiona a sí misma, simplemente se acepta, ¿sí? Y cuando nosotros cuestionamos estas cosas, pues regularmente el criterio que nos van a decir de aceptación o de justificación va a ser una falacia. Falacia ad baculum, falacia ad verecundiam, falacia dominem, ¿sí? Es decir, porque lo dice una entidad, porque lo dice una autoridad, porque es a la fuerza, porque es una cuestión de cualquier sentido, ¿sí? Y uno simplemente pues entiende que ya no los tiene que preguntar porque pues no me van a responder y mejor era preferible no haber hecho la pregunta. La ética reflexiona sobre la moral, la ética se cuestiona a sí misma. Y por eso, ante la pregunta que hace rato contestaba de Joel, esta metaética, este metadiscurso, esta cuestión de que va más allá de sí misma, porque la ética se cuestiona a sí misma y cuestiona la moral. Sí, la moral no se cuestiona, se acepta y da por supuesto que sus valores, sus costumbres son los correctos y los demás son los incorrectos. Por eso cuando escuchamos que alguien dice es que en esta época no hay moral, pues lo que quiere decir la persona es de que no existe la moral con la cual esta persona creció. Sí, porque hoy hay otros valores, otras costumbres, otra forma de ver el mundo. Si existe otra moral, es diferente. Y entonces tenemos ahí una situación de que hay distintas morales, no queremos llegar a un relativismo moral y de que todo es igual, pero pues que son distintas formas de comprender este mundo. La ética lo que va a buscar es reflexionar sobre la moral, reflexionar sobre sí misma y sobre las cosas. Que si alguien me dice, bueno,
en esta religión está prohibido el comer carne. Bueno, dame un argumento, explícalo, dame un argumento racional para que lo podamos comprender. Y a lo mejor escuchando la argumentación me convence, digo, bueno, pues capaz que tienes mucha razón y tienes un punto de vista que yo no había visto que hace que repiense y resignifique todo lo que yo había creído previamente. Sí, o a lo mejor siento de que la justificación que me das por no aceptar X situación, sí, por ver mal, por ejemplo, la homosexualidad en una religión, pues a lo mejor lo puedo decir que es dudosa, que es muy débil la argumentación, que no tiene un soporte teórico y pues como que, pues a lo mejor me doy cuenta que no hay una justificación teórica, ¿no? Entonces, la ética lo que está buscando es eso, reflexionar sobre la moral, reflexionar sobre esto, y va a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con esta de bioética? Si ya llevamos casi 40 minutos y este profe nada más está hablando a lo loco, ¿sí? Y todo eso surgió por bioética, ¿sí? Entonces ya vimos todo etos, ahora falta el bios, ¿sí? La ventaja es que con bios es más sencillo, ¿sí? Tiene que ver, entre comillas, más sencillo, tiene que ver con lo que tiene vida, ¿sí? Bios es la vida en general. Sí, pero vida puede ser la vida humana, puede ser la vida de las plantas, puede ser la vida de los animales, la vida del ecosistema, ¿sí? Porque todo tiene un carácter de vida, tiene un carácter vitalista, ¿sí? Hay algo de vida ahí, en esa roca, en ese canario que escucho, en ese perro que ladra, en esa persona que está pasando, en ese árbol que está ahí enfrente, en ese volcán que está, etcétera. Entonces, aquí lo que se va a buscar es la bioética es la conjunción de estos dos términos, ¿sí? Ahorita veremos cómo surge como disciplina. Pero en este encuadre que estoy queriendo decir de la aparición del término de bioética con Fritz Jarr, lo que estoy diciendo es que tendríamos que extender este imperativo categórico kantiano a todo lo que tenga vida. Es decir, que no solamente los seres, la especie humana, ¿sí? En una ética antropocéntrica, es decir, una ética que se centra en el hombre, en la especie humana, en varón, en mujer, persona LGBTIQA más, ¿sí? En cualquier persona, ¿sí? No solamente está la vida, sino que también tiene un valor todo ser vivo. Entonces, desde los animales de compañía hasta los animales silvestres, hasta las especies en peligro de extinción, los ecosistemas, los helechos, los árboles, las plantas, las rocas, ¿sí? O sea, todo ser vivo, por el hecho que está vivo, merecería un respeto, merecería una dignidad, tendría un valor inherente, tendría un valor intrínseco. Eso es lo que está postulando en este caso Fritz Jarr, que por haceres del destino no se resignifica tanto, en este caso, su contribución al ámbito de la biótica, pero pues que la situación ha cambiado, ¿no? Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos desde la ética es si los seres humanos contamos con algún tipo de obligación moral o deberes hacia los vivientes, es decir, cuáles son nuestras consideraciones morales hacia otras especies vivas. Y también la pregunta válida es por qué tendríamos que tener estas obligaciones o por qué tendríamos que tener esta obligatoriedad o estas consideraciones morales, es decir, deber, proteger, tutelar a especies que no pueden o que no se expresan desde nuestra razón pensando que somos el único referente y que aceptemos otras formas de vida. Entonces, vamos a ver dos grandes definiciones de bioética que van a regir seguramente a lo largo de esta cátedra extraordinaria de bioética de la Facultad de Filosofía y Letras, de dos bioeticistas de nuestra universidad. La primera ya es Juliana González, que lo que va a decir es, la doctora Juliana González, que la bioética tiene las siguientes características. Una, que es multi, inter o transdisciplinaria. Es decir, cuando hablemos de un problema de bioética, no podemos pensar que la única referencia posible es una disciplina, sino que hay un problema en específico, el que se les ocurra, ahorita veremos varios problemas, que mientras más miradas y perspectivas yo tenga de ese problema, mayor enriquecimiento va a tener de la comprensión y significación de ese problema en específico. Pensemos un problema bioético. Legalización de la marihuana con fines recreativos o con fines medicinales. Sí, pues entonces mientras más posturas escuche, voy a darme cuenta de que el problema es más complejo de lo que inicialmente yo podía pensar. Sí, porque no es nada más en este caso el business que va a ser la industria que va a vender, en este caso los churros que van a administrar para que la persona se dé
se tenga en este caso su aplicación medicinal. No solamente va a ser la persona que la aplica, no solamente va a ser el que la va a vender, no solamente va a ser la persona que lo va a cultivar, sino que tenemos un montón de justificaciones teóricas desde distintas disciplinas que me permiten comprender mejor ese problema. Si ese problema les es un poco difuso, pensemos en cuando aplicamos en este caso la eutanasia, ¿sí? Cuando en este caso legitimamos en este caso la interrupción voluntaria del embarazo, en qué momento pensamos si existe una donación de órganos o el estatuto ontológico del embrión, ¿sí? Problemas que se abordan en la bioética. Y entonces, pues lo que vamos a escuchar y vamos a ver es que si yo quiero comprender un problema de salud, obviamente la postura del psicólogo, del terapeuta, del oncólogo, del trabajador social, del clínico, del enfermero, del paciente, del familiar, de la religión, del religioso, si es que la persona tiene un credo religioso, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, ¿sí? Nos va a dar luces para darnos cuenta que existen distintas formas de comprender ese problema. Y si yo quiero resolver o comprender o tener más elementos para reflexionar un problema, mientras más posturas escuche, pues mejor comprendes la significación de ese problema. Ahora, la bioética es como una gran orquesta, ¿sí? Con la diferencia de que en una orquesta hay una directora o un director o un directore, en este caso de orquesta, que es quien lleva la batuta, ¿sí? Quien lleva la batuta y quien va guiando en este caso a la orquesta. En la bioética, esa batuta se va turnando, ¿sí? Y a veces se van a dar cuenta que la discusión bioticista la lleva la batuta, en este caso, el abogado, o la lleva en este caso el antropólogo, o lo lleva el oncólogo, o lo lleva el epidemiólogo, o lo lleva en este caso el filósofo, o lo lleva el psiquiatra, o lo lleva el tanatólogo, ¿sí? Entonces, o lo lleva el veterinario. ¿Sí? Entonces, es una batuta que se va en este caso como rolando y que en este caso no existe una disciplina que sea la manda más, sino que desde un carácter plural, inter, multi y transdisciplinario, lo que escuchamos son distintas voces sobre un mismo problema que nos permiten comprender mejor a ese problema. En este sentido, ya tenemos la segunda característica, la bioética es plural, es per se es plural. ¿Sí? Escuchamos una diversidad de opiniones, todas ellas valiosas, que nos permiten comprender mejor un problema. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo entienda como personal de salud, ¿sí? De que una persona me dice que tiene cáncer de mama, yo no me quiero quitar, meter a una operación, ni quiero que me quiten en este caso una mama, por que en mi forma de ver el mundo, en mi cosmovisión, así como llegué, yo tengo que regresar y entonces sin un seno no estaría completo. Sí, aunque suene de absurdo, tiene una justificación teórica que a lo mejor yo no comparto, pero que me permite comprender, ¿sí? Lo razonable del argumento por el cual el sujeto no quiere intervenirse. Sí, si la persona dice, bueno, pues es que yo no me sentiría mujer, bueno, esa es otra justificación que no, a lo mejor no compartimos los demás, pero que le da cierta validez y cierta justificación. Entonces, aquí lo que se busca es escuchar esta pluralidad para que mientras más argumentos a favor y en contra tengamos, podamos tener más elementos para tomar la decisión. Sí, esto va a suceder, pues esto va a provocar a lo mejor de que cuando avanzamos en cuestiones de bioética ya tenemos tantos pros y tantos contras, pues que ya no sabemos a cuál inclinarnos, porque a lo mejor antes yo estaba en contra y ahora ya escuchando los argumentos, racionalizándolos y poniendo atención, me doy cuenta que estoy volteando bandera y entonces ya estoy indeciso, ya no sé qué hacer. Pues es preferible tener mayores argumentos, mayores elementos para que la decisión que tomes tengas una certeza de que vas a aceptar las responsabilidades de las decisiones que vienen. Sí, por todo esto va a ser una disciplina que va a ser dialógica, donde escuchamos argumentos, ¿sí? En los comités hospitalarios de bioética, que están en los hospitales, entre personal de salud, pues lo que hay es mucho diálogo, mucha conversación, mucha forma de actualizarnos académicamente, clínicamente, comprender en este caso las nuevas posturas, reflexionar estas cosas, para comprender el porqué y el para qué de las cosas. ¿Sí? Tiene también un carácter de laicidad. ¿Sí? Al menos ese es un sello que tiene la bioética en nuestra universidad. ¿Sí? Y esta idea de laicidad no significa de que estamos negando, en este caso, la postura o los argumentos que nos pueda dar una comunidad religiosa o una comunidad espiritual, sino que seguramente así lo que se busca con la laicidad es no querer imponer un credo
específicamente sobre las demás personas. Sí, porque van a encontrar, si a ustedes les interesa la bioética y es la primera vez que están en estos menesteres, pues se dan cuenta que existen otras instituciones que son de corte confesional, en las cuales se parte de nosotros somos de este credo religioso y desde esta moral, desde aquí hacemos bioética. Y entonces no existe la apertura a la disidencia, no existe la apertura a otras posibilidades o existe una apertura a medias en la cual te damos chance, pero para estarte criticando, para estarte señalando y para decir que nosotros somos los buenos. Aquí lo que se busca es entender que tan legítima es la postura de un curandero, de un abogado, de un tanatólogo, de un antropólogo, ¿sí? Como en este caso la de un pastor, la de una hermana, la de, en este caso, un religioso, que nos da su postura y que nos explica desde el judaísmo, desde el budismo, desde los testigos de Jehová, cuál es la postura y por qué dicen sí o no a tal dilema. Y esto nos permite comprender muchas cosas, ¿sí? Y ojo, es una orquesta en la cual es uno de los tantos instrumentos las cuestiones religiosas, que efectivamente las cosmovisiones, en este caso religiosas, sí conforman mucho de nuestro universo de significación moral y nuestras decisiones, que no podemos obviar y que no podemos pasar del lado. Lo que sí es importante es escucharlas, darles su argumento, pero no querer imponer, vamos a ser budistas, o vamos a ser taoístas, o vamos a ser evangélicos, o vamos a ser de para de sufrir, o vamos a ser doble A. Sí, o sea, no es en ese sentido, sino tratar de comprender esto. Ahora, con todo esto, esto es Juliana González, y que es importante, ¿no? La doctora Paulina Rivero Weber, en un libro que acaba de publicar a fines del año pasado, que se llama Una introducción a la bioética desde la filosofía, lo que plantea es que, además de todo lo que se acaba de decir, ¿sí? Es importante resignificar y retomar muchos temas que a veces dejamos de lado en la bioética y que irán viendo a lo largo, en este caso, de estas sesiones en este semestre 2022-2, que tiene que ver con este horizonte de la tradición clásica, este horizonte grecolatino, Sócrates, Platón, Aristóteles, las escuelas helénicas, escepticismo, estoicismo, cinismo, epicureísmo, etcétera, ¿sí? Que nos permiten comprender distintas formas de asumir la esencia humana en nuestra existencia, la justificación moral, la justificación ética, y comprender todo este mundo clásico helénico, ¿sí? Que ha conformado en este caso a este mundo que llamamos Occidente. Pero no podemos dejar de lado las tradiciones orientales. Sí, por eso aparece en la diapositiva las escuelas helénicas. Las escuelas helénicas surgen como una respuesta ante este periodo que se llama el helenismo, que es la conquista de Alejandro Magno a todo el mundo habitable, donde lo que encontramos es una forma de vamos a helenizar a los pueblos bárbaros y vamos a llevarles, en este caso, nuestra forma de ver el mundo como la única posible. Y en las escuelas helénicas surgen como una forma de resistencia, de recuperar la figura socrática, de encontrarle un sentido al sinsentido de la vida y tratar de encontrar una respuesta al sufrimiento y sinsentido que había en esa época, a partir de su contacto con Oriente. Porque al conquistar en este caso Oriente, se dan cuenta que existen otras formas, ¿sí? De comprender y ver el mundo, de relacionarnos con la naturaleza, de aprender del silencio, de vaciarnos de este logos y de este este afán que tenemos de explicar y darle sentido a todo, ¿sí? Pues lo que nos va a decir las tradiciones orientales es vacía de sentido, ¿sí? Escucha el silencio, del silencio aprendes, no hables, contempla, ve el bosque, ve el mar, ve el horizonte, ¿sí? Somos una misma especie. ¿Sí? También las otras formas de vida tienen algo importante para nosotros. Si nosotros nos vamos preparando para morir, ¿sí? Y entonces, esta forma de ver distinta mundo helénico, pues en este caso también es importante para comprender la bioética. Sí, porque regularmente cuando hablamos de bioética regularmente la centralizamos y focalizamos únicamente en la bioética de primer mundo, de países, en este caso de Francia, lo que dice Alemania, lo que dice Estados Unidos, lo que se hace en Australia, etcétera, sí, pero se quedan otros horizontes, y el horizonte de la bioética latinoamericana, y el horizonte de la bioética centroamericana, afroamericana, la bioética oriental, la bioética africana. ¿Sí acaso no existen otras formas de comprender y ver y ser en el mundo?
de relacionarnos con la madre tierra, de relacionarnos con la Pachamama, de relacionarnos con otras especies, que viene desde otras religiones hasta otras formas muy concretas de ser. Una bioética comunitaria, por ejemplo, que plantea Ezequiel, que es en este caso un bioticista latinoamericano, que dice, no importa la bioética latinoamericana no va a ser desde lo que diga la institución de salud, porque no todos tienen esa posibilidad para ir a ese hospital, sino desde las comunidades, desde la periferia, desde estas situaciones, ¿no? Otro tema que va a decir la doctora Rivero que debemos de retomar es este aspecto nietzscheano, ¿sí? Para las personas que son de filosofía, no hacerle tanto caso a la pequeña razón, que es en este caso lo mental o racional, ¿sí? En esta lectura de la división entre el mundo de las ideas y el mundo suprasensible, y que lo que importa es la razón y que los sentidos y el cuerpo nos engañan y es lo que debemos de desconfiar, sino que hay que hacerle caso a la gran razón, a este cuerpo, a esta vitalidad, a esta inocencia, a este niño, a esta persona que baila. Para las personas que han leído a Nietzsche, ubican más o menos por dónde va esto, ¿no? Y es entender este aspecto vitalista que a veces se nos va de lado, ¿no? También debemos de señalar, dice la doctora Rivero, esta cuestión, en este caso, de los peligros que tiene la técnica. Heidegger, más allá de cierto pasado, cierto historial que puede ser muy criticable de su vida personal y de acciones políticas que tomó, él mencionaba también el cuidado y peligro que tendría la técnica, ¿sí? En este caso, que así como Kant planteaba de que tendríamos que ponerle límites a la razón porque la razón no puede todo, ¿sí? Podríamos decir con Heidegger, que en este ser para la muerte y en este comprender el ser de las cosas y el ser en sí y el ser para sí, también debemos de pensar que la técnica tiene sus límites, que debemos de repensar el sentido y significado que tiene, quién lo tiene, por qué lo tiene y para qué lo tiene esa técnica, ¿sí? Y obviamente los grandes problemas emergentes, urgentes e importantes que están ahorita en la biótica va a ser la cuestión del calentamiento global, la cuestión de la ética de la tierra, la cuestión en este caso de la ética animal. Son los grandes problemas, ¿sí? Entonces estamos en una emergencia planetaria donde ante la industria cárnica, el exceso en este caso de contaminantes y todas las situaciones que estamos haciendo y que irán viendo a lo largo del semestre, pues obviamente el gran problema que tenemos ahorita es en este caso de qué hacemos por este planeta que habitamos, cuál es nuestra responsabilidad como personas ante esta situación. Y bueno, y con esto pues ya podemos ir como abriendo el panorama en este caso de lo que es la bioética. ¿Cuáles son sus antecedentes? Ya mencioné bios, etos, cómo surgió como término, cuáles son las características que tiene la bioética y demás, ¿no? Tenemos dos antecedentes importantes. El primero de ellos va a ser en este caso la Segunda Guerra Mundial, con esta situación triste, lamentable, denigrante y que no debe de repetirse, que fueron los campos de concentración, ¿sí? Ya sean los campos de concentración en Rusia, los Gulag, o bien en este caso los campos de concentración en Alemania, el famosísimo Auschwitz-Birkenau, donde pues en este caso lo que sabemos que sucedió en estos campos de concentración fue la experimentación con personas, el asesinato de miles de personas, ¿sí? Por su condición de ser gitano, mujer, homosexual, tener algún tipo de discapacidad, ser judío, ser diferente, no ser ario, etc. Entonces, una vez que concluye en este caso la Segunda Guerra Mundial y se hacen los famosos juicios de Nuremberg, ¿sí? Se establece el Código de Nuremberg. Este Código de Nuremberg lo que va a estar buscando es delimitar cuáles son los criterios por los cuales vamos a aceptar la experimentación humana, ¿sí? Porque pues es un hecho que muchas de las cosas que tenemos, desgraciadamente, fue gracias a esos campos de concentración y fue gracias a la experimentación en personas, pero que pues estas personas ni pidieron participar en el protocolo de investigación, ni existía la palabra protocolo de investigación, ni habían fases, ni había consentimiento. Y entonces, pues ahora lo que se está solicitando es que cualquier situación que se lleve a cabo que implique la experimentación en personas, pues tendrá que tener al menos las siguientes 4 características. Uno, que sea voluntario, que el sujeto de investigación, el participante de este protocolo de investigación, como hoy lo decimos, lo haga por voluntad propia, ¿sí?
que se le dé un consentimiento informado, que es un documento en el cual se le explica los motivos, qué gana, qué pierde, cuál es la razón de ser, en qué momento se puede retirar, qué es en este caso, quién es el investigador principal, en qué consiste las fases de la experimentación, que se puede retirar en cualquier momento si es que la persona no lo desea, etcétera. ¿Sí? La segunda es que lo que vaya a pasar en estas fases de investigación, ¿sí? Pensemos que cualquiera de nosotros, que espero que sea la gran mayoría de los que está aquí sintonizándonos, que ya fuimos vacunados, pues obviamente esa vacuna la que nos haya tocado, ¿sí? Tuvo que pasar por una experimentación no solamente animal, sino también, en este caso, en personas, ¿sí? Sabemos en este caso que muchos de los medicamentos que estamos tomando han pasado, ya sea o cada vez de una forma más refinada y mejor, pero pues previamente se hicieron muchas pruebas y demás, ¿no? Entonces, si se van a hacer ciertas fases de protocolos de investigación, en cada una de estas 4 fases que se van a hacer, pues se tiene que respetar la metodología científica más avanzada, más transparente, que sea en este caso con transparencia de datos, ¿sí? Que podamos darnos cuenta hacia dónde va el objetivo de la investigación, qué es lo que se gana, qué se pierde, etcétera, ¿sí? La siguiente, obviamente, la finalidad tiene que ser terapéutica, tiene que haber un beneficio para las personas que están en este protocolo de investigación. Y se le tienen que decir los posibles pros y contras y estar monitoreando a esta persona que está participando en este protocolo de investigación. Algunos de ellos participan pues porque tienen la enfermedad y porque lo que les interesa es pues no esperar a que llegue la vacuna y que la prueben, sino que si en sus posibilidades está participar en un protocolo para que experimente en carne propia esto y se cura esta persona, pues obviamente, seguramente la persona lo va a aceptar, pero tendría que haber una finalidad terapéutica, explicar los riesgos, los costes, beneficios, decirle que en cualquier momento si se quiere retirar del protocolo de investigación lo puede hacer y no se le va a penalizar ni se le va a castigar, sí, pues que tiene que recibir un beneficio de que va a ser la cura o algo, el tratamiento, no sé, alguna situación de estas. Y siguiente, de que las cosas que se vayan a hacer en este protocolo de investigación no tengan daños irreversibles. Sí, que no haya una situación de un daño colateral que no podamos en este caso reparar. Entonces, con todo esto, que son el código de Nuremberg, tenemos los primeros antecedentes bioticistas. El segundo gran antecedente se va a llamar la Declaración de Helsinki. Esta Declaración de Helsinki tiene que ver con las buenas prácticas que tenemos en los proyectos de investigación cuando trabajamos con personas vulnerables. Todas las instituciones tienen comités o deberían de tener comités de ética de investigación. Espero que se escuche, lo vuelvo a repetir porque aparece una leyenda de que mi internet era inestable. Comentaba de que todas las instituciones académicas, clínicas o es lo deseable, deben de tener un comité de ética de investigación. Este comité de ética de investigación lo que va a aprobar es los protocolos de investigación que se van a desarrollar, que se guíen por buenas prácticas. ¿Sí? ¿Cuáles son esos protocolos de investigación? Desde las cosas más básicas como registrar una tesis en estos FEP 1 hasta el FEP 3 que cada una une y uno de ustedes va a hacer, y que este protocolo de investigación se vea en este caso qué se va a hacer, qué se va a trabajar, que si tú vas a participar, vas a hacer una investigación de campo, pues que se rija bajo la mayor normatividad y la mayor, en este caso, protección a la persona que va a hacer esta práctica de campo, de que si vamos a trabajar con personas, pues debemos de ver en este caso que hay un daño mínimo, un daño mediano o que sea un riesgo mayor, en este caso hacer un protocolo de investigación, ¿sí? Ya sea desde ir a tomar muestras para ver si los niños tienen caries y hacer una campaña de ponerle flúor, en este caso en la primaria tal, ¿sí? Pues porque esto puede develar de que hay personas que no tienen una higiene bucal, de que no tienen un soporte económico para poder llevar a los niños al dentista y que por eso es que pueden tener estas caries y demás, ¿sí? O que en este caso también se tiene que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Sacar una tesis, ¿sí? Entonces el beneficio es meter a experimentación o meter en este caso a un procedimiento a un grupo de personas para que el único beneficiado sea el tesista que va a sacar un escrito, un paper, un artículo, una tesis, ¿sí? O va a haber un beneficio compartido, o de que cómo hacemos, por ejemplo, para que nosotros vemos, seguramente algunos de ustedes han visto televisión, debería de haber un protocolo o existen en otros países protocolos para que
veamos la publicidad que se da y que esa publicidad no genere, en este caso, violencia, que no genere o legitime un maltrato infantil, discriminación, una violencia de género, etcétera, ¿sí? Y si esos comités existieran y funcionaran, pues seguramente no tendríamos espectaculares ahí medio extraños, ¿sí? En que se puede incitar, en este caso, algún tipo de conducta no deseada y conducta no ética, ¿sí? Entonces, la Declaración de Helsinki lo que está buscando es reflexionar sobre la importancia de guiar cualquier tipo de investigación con una ética. Es decir, que se haga con buenas prácticas, que haya transparencia, que haya objetividad, que haya justificación, que se explique con los costos-beneficios, que se vea en este caso qué gana la persona que está participando en estos protocolos, ¿sí? Y sobre todo porque a veces participamos con personas que son vulnerables. Sí, pensemos un ejemplo. Pensemos en lo que nos dice el INEGI. INEGI nos ha registrado que en la violencia intrafamiliar en nuestro país existe de un 85 a un 90% de violencia intrafamiliar en cada una de nuestras familias, ¿sí? Y que en esta violencia de género, pues la mayor parte de las personas que han sido violentadas en cualquier sentido, ¿sí? En cuestiones de género, ha sido en el interior de su familia, ¿sí? Desde chistes con el tío, con el vecino, bueno, el vecino no porque no es familia, pero con alguien de la familia, ¿no? Entonces, pensemos que si yo tengo esos datos, si yo me aventuro a hacer una serie de encuestas para ver quiénes han sufrido violencia en micromachismo, en piropos, en violencia sexual y demás, y me pongo a hacer una serie de encuestas a todas las personas que encuentran en la facultad, pues si es cierto lo que dice el INEGI, que el de 85 al 90%, pues entonces gran parte de las personas que yo vaya a entrevistar, pues van a ser vulneradas y voy a abrir como una caja de Pandora donde yo solamente le voy a preguntar, ¿ha sido toqueteada, golpeada, violentada sexualmente por algún miembro de su familia? Sí, no. Sí, pues a lo mejor la persona dice que sí, le recuerda un momento desagradable, o dice que no, pero pues ya le arruinó un poquito el día porque le estoy recordando una situación que sigue viviendo y que ha habido en el encierro de esta pandemia, ¿no? Entonces, la declaración de Helsinki justo lo que está buscando es cómo hacemos para que tomemos decisiones que en este caso protejan tanto a los investigadores como a los sujetos de investigación y que se guíe bajo las buenas prácticas. Sí, ustedes pueden buscar en internet Ética Académica, que es uno de los proyectos que han existido en este caso en el programa universitario de bioética, ¿sí? Y ahí verán este caso cómo es desde que se tiene que citar, de qué forma nosotros tenemos que reconocer quién hace las traducciones, derechos de autor, todo este tipo de cosas que tienen que ver con buenas prácticas y que son los comités de ética de investigación. Otras situaciones que se han hecho, pues es que en 1970, como les irán diciendo seguramente en otras exposiciones, un oncólogo norteamericano, Van Rensselaer Potter, propone el término bioética en un artículo que se llama La bioética, un puente hacia el futuro, en el cual lo que está pidiendo es que se tendrían que humanizar las ciencias médicas. Bios y ética tendría que ver con, hemos estado en una situación en la cual en los hospitales nos han aleccionado, nos han mostrado, nos han estado enseñando de que debemos de curar a los pacientes y a veces se nos olvida o perdemos esta esfera humana que tiene el paciente, porque ya solamente lo vemos como el paciente, lo vemos como el usuario, lo vemos como el de la camilla 43, el número de expediente tal, como objeto que se tiene que arreglar, esta persona que tengo que seguir en mis consultas que tengo de atender a 40 personas en consultas de 5 minutos, tratar de hacer todo esto porque tengo que ir a piso y porque tengo que ir a urgencias y porque tengo que estar haciendo las labores aparte de hospital, pues obviamente se corre el riesgo de deshumanizar, en este caso, la práctica sanitaria, la práctica clínica, y en este caso, pues que solamente pareciera que se pierde esta parte humana, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que Potter es que tendría que existir una ciencia, sí, la ciencia que somos nosotros los del personal sanitario, entiéndase dentista, veterinario, enfermera, médico, oncólogo, nefrólogo, anestesiólogo, todas las personas que están en trabajo social en un hospital y que están atendiendo y que pueden caer en un burnout ante tanta atención
y tanto trato con personas, pues se corre el riesgo, pues en este caso, de que perdamos esa parte humana. Entonces tendría que dar esta bioética, estas ciencias de la vida, estas ciencias que tienen que ver con toda la ética clínica, ética médica, hospitales y demás, con esta cuestión de todo eso que vimos hace como 20 minutos, del etos, de la moral y todo esto, ¿no? Y entonces tendría que haber una nueva disciplina que lleve esto. Esta propuesta fue tan importante que en Estados Unidos, en los 70s, se hace, en este caso, el informe Belmont. Este informe Belmont, justo lo que está buscando es, reunieron a los principales especialistas, entre ellos estuvo Potter y Childress y Beauchamp y otras personas, en este caso para hacer una investigación y darse cuenta qué tan importante era lo que están diciendo. Sí, y este informe Belmont lo que va a decir es que debemos de, entre las resoluciones de este informe es que es importante lo que está diciendo el doctor Potter, ¿sí? Y que debemos descentralizar unas políticas de salud, políticas públicas, políticas sanitarias basadas en el respeto a las personas, beneficencia, es decir, no causar daño y maximizar el beneficio posible, y justicia, que tiene que ver con la correcta distribución de bienes sanitarios. ¿Sí? Y entonces lo que sucedió en los 70s en Estados Unidos, cuando surge la bioética como disciplina, es de que los dos centros oncológicos más importantes de Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, se van a convertir en centros de bioética. Posteriormente, en esta historia de la bioética, aparece en los 70s en Estados Unidos, se consolida en los 80s. En Europa, pues se dan cuenta de que está pasando algo en Estados Unidos. Surge a mediados de la década de los 80s el Consejo Consultivo de Ética en Francia. Empiezan a pensar estas cosas y se dan cuenta que sí es importante introducir o ir metiendo estos temas de bioética en Europa. Y entonces tenemos que estar consolidada en Estados Unidos en los 80s, se empieza a consolidar se empieza a llevar a cabo en Francia, en otros países de Europa. En la década de los 90s ya se trabaja muchísimo la bioética, específicamente la bioética clínica, médica, como surge en los primeros momentos. Surge esta cuestión del proyecto del genoma humano, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y otras instituciones a nivel internacional, hacen la declaratoria de los derechos los derechos del genoma humano y del ser humano, ¿sí? Ya surgen las especializaciones en bioética. En América Latina la bioética llega en los 90s, ¿sí? Pero viene la huelga, entonces se dan cuenta de esto. La doctora Juliana González hace el seminario de ética, se convierte en esta cuestión del seminario de bioética, se crea el programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Ustedes lo pueden buscar, Programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, que es la maestría que tenemos en este momento en la UNAM de Ciencias o doctorado en Ciencias con la especialidad Humanidades en la Salud, que es bioética. Y se empiezan a formar antes y después de la huelga, por esta huelga de los 90 que tuvimos en la UNAM, las primeras generaciones de bioeticistas en la UNAM. En América Latina, los países de Brasil, Argentina, Chile y México son los que, Colombia también, tienen un mayor desarrollo, en este caso de la bioética, viendo en este caso lo que está pasando en España, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en otras latitudes. Hoy ya tenemos maestrías y doctorados de bioética en un montón de universidades en México, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los grandes problemas de la bioética? Regularmente se hablan de dilemas o problemas de bioética. Dilemas porque tenemos argumentos a favor y tenemos argumentos en contra. Sí, entonces, a veces tenemos argumentos muy convincentes por los cuales decimos sí a tal cosa, pero también decimos no a tal cosa. Y entonces, pues en ese diálogo racional, reflexivo, bioticista, pues nosotros lo que buscamos es tratar de encontrar una solución a estos problemas. Problemas en la medida en que son problemas que tenemos. La gran clasificación o la clasificación típica que vamos a encontrar en bioética va a ser la siguiente. Tenemos en este caso 3 grandes rubros de la bioética: relación médico-paciente,
todos los problemas de salud que se les ocurran, desde el inicio, desarrollo y fin de la vida, desde el estatuto ontológico del embrión, es decir, desde en qué momento empieza la vida humana, ¿sí? Desde el momento de la concepción, el embrión tiene derechos o no, ¿sí? Que es un gran problema. Hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, que se conoce como aborto, hablar de la subrogación de vientre, ¿sí? Porque a lo mejor habrá personas que no pueden gestar en su interior, pero alquilan un vientre, ¿sí? Y mediante una inseminación artificial, una persona alquila en este caso su vientre. ¿Qué tan legítimo es? ¿Qué tan válido es? Todos los problemas que se les ocurran, eso es lo que va a pasar en estos problemas que vamos a ver, ¿no? Que nos empiezan a surgir un montón de situaciones. Problemas en el desarrollo de la vida humana, desde que nace hasta que cualquiera de nosotros se vaya a morir, pues tenemos un montón de situaciones en las cuales nos deterioramos, la finitud se hace presente y nos enfermamos. Ya sea porque tenemos alguna comorbilidad, porque te dio varicela, porque en este caso tenemos la influenza porcina, porque tenemos el coronavirus, ¿sí? Porque tenemos paperas, porque tenemos SIDA, porque tenemos una ETS, cualquier posibilidad de enfermedades, pues son problemas que pueden ser analizados desde la bioética. Y en esta cuestión de ética clínica, bioética médica, como muchas veces al inicio se encerró nada más en esto, pues tenía que ver también con los dilemas al fin de la vida, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos a morir? Decimos si la eutanasia, no, ¿por qué? Sedación terminal, suicidio asistido, donación de órganos, cómo hablamos de calidad de vida, cómo hablamos de la dignidad ante la muerte, ¿sí? Y problemas de esta índole, pues que van a estar aquí. Segundo gran rubro, pues de que no solamente los problemas, en este caso, son problemas de salud, sino que también tenemos problemas tecnocientíficos, ¿sí? Como les mencionaba que decía la doctora Rivero, la impronta en este caso que tiene que tiene Hans Jonas, que tiene Ortega y Ciencia y todos estos problemas, pues nos hacen pensar en los usos y límites que tiene la ciencia y la tecnología. El poeta Helderling decía que en el peligro está la salvación, y así como podemos tener una tecnología que hace milagros para tener una nanotecnología y podamos en este caso hacer una cirugía láser o podemos hacer una limpieza bucal con láser, o que tenemos en este caso cualquier situación de la tecnología usada para fines en los cuales podemos salvar una vida o podemos hacerlo, pues son las partes benéficas del uso de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero pues también la ciencia puede generar en este caso bombas atómicas o puede generar bombas de destrucción masiva o puede generar situaciones ante las cuales, pues bueno, a lo mejor no tendría que pensar qué tan pertinente y qué tan correcto es que tengamos esta tecnociencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos aquí? Problemas de clonación, problemas de fertilización in vitro, problemas de tecnociencia, transhumanismo, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con cómo alargamos la vida científicamente, cómo podemos hacer para que, pues en este caso a lo mejor tengamos genotrasplantes y tengamos ingeniería genética que nos permita, en este caso, tener otro tipo de vida y prolongar a lo mejor un órgano que se nos ha deteriorado, o como hablamos en este caso, inteligencia artificial, cuáles son los límites que tenemos de esta inteligencia, donde ya tenemos cyborgs que ya tienen identidad y que ya tienen ciudadanía, ¿sí? Y que ya ahora estamos súper acostumbrados a la tecnología y un día sin internet, un día sin datos, pues pareciera que nos volvemos inútiles porque no sabemos por dónde ir, no sabemos en este caso qué hacer, ¿sí? Ya todo nos lo da en este caso pues la tecnología y entonces todo este tipo de cosas son problemas tecnocientíficos. En esta situación se van a dar cuenta de que también se habla de cómo es que nos hemos centrado en una ética antropocéntrica. Sí, con esto ya voy a ir terminando. Y entonces tenemos que romper este horizonte. Y al hablar, como decía Fritz Yard, de todas estas situaciones, pues tenemos problemas de ética animal o zoética, si los animales tienen derechos o no, ¿sí? Que empieza con Peter Singer,
Y entonces empieza esta discusión con un texto que se llama Liberación Animal, donde si todo ser sintiente, por el hecho de tener un sistema nervioso central, merece que se le respete y merece que no sufra como una categoría para que se respete esa vida, o bien diría Tom Reagan, no tendría que ser así porque pues más bien tendríamos que dar esta concesión de derechos en una cuestión evolutiva a primates superiores y entonces por una capacidad cognitiva. Hoy lo que sabemos es que no solamente los animales que tienen sistema nervioso central perciben un peligro, tienen un mínimo grado de conciencia, porque también los animales invertebrados en los últimos estudios demuestran que existe cierta inteligencia y que tienen cierto grado de conciencia. La película de Mi Maestro el Pulpo, pues seguramente será un ejemplo de esto, ¿no? Y cómo protegemos, tutelamos a estos seres que son vulnerables, y en este caso protegemos estas cosas para no a la venta animal, no a la industria cárnica, no a los animales en circo, no a las corridas de toros, etc. Pero también las cuestiones de la ética de la tierra, ecoética, ética ambiental. Sí, desde en los 70s, también desde Aldo Leopold, Henry David Thoreau, este, están hablando en este caso de las cuestiones de una ética que reflexione sobre los seres vivos, sobre las especies en peligro de extinción, sobre los ecosistemas, etcétera, hasta llegar al calentamiento global. Ahora, les decía que estos son los grandes problemas de la bioética, pero también, si hablamos de esta conjunción del bios y del etos, pues estos tres grandes problemas que tenemos, ¿sí? Pues están apelando justo a que existen derechos humanos, dignidad, vulnerabilidad, respeto a la vida, principios, interdisciplina, tolerancia, laicidad, sociedades incluyentes, etcétera, ¿no? En estas cuestiones que les dije, dilemas en torno al inicio, desarrollo y fin de la vida, ética ambiental y animal y cuestiones relativas a la tecnociencia. Pero entonces la pregunta que va a surgir es, bueno, ¿y por qué solamente protegemos, tutelamos a estas personas en situación de hospital? Si lo que importa o justifica la bioética en muchos casos es el respeto a la vida, la dignidad, los derechos humanos, la vulnerabilidad, y etcétera, pues entonces tendríamos que hacer una bioética social. Y cuando hablamos de la bioética social, estamos hablando de extender esta mirada incluyente, ¿sí? Plural, laica, bioticista, que les he dicho, hacia otros sectores que son marginados. Personas en situación de calle, niños en situación de pobreza extrema, migrantes. En los hospitales desde antes de la pandemia lo que se estaba dando eran dos fenómenos, uno embarazos en adolescentes de 12 a 16 años, altos índices de embarazos que sigue sucediendo, pero también abandono social. Estaban dejando a los abuelitos en los hospitales y así como alguien rescata a un perro atropellado, se lo deja al veterinario y ya no regresa y luego el veterinario tiene que estar buscando dónde acomode ese perro que le acaba de salvar la vida, pues los hospitales lo que estaban viendo era un abandono social hacia los adultos mayores, porque la gerontología, la vejez, parece que son problemas que nadie quiere recordar o pensar que vamos hacia allá y que estorban, en este caso, los adultos mayores. Todos estos temas, sin ningún problema, los verán a lo largo de esta cátedra. ¿eh? Hablar de los asilos, hablar de los manicomios, hablar de estos lugares donde se van a desintoxicar a las personas y se les engranja con engranja, como se dice, y se violenta y vulnera en este caso sus derechos humanos, de personas en situación de trata de blancas, pobreza extrema, migrantes, personas privadas de su libertad y todos estos sectores que son olvidados, excluidos y demás. La biótica también tiene un compromiso hacia ellos. Para finalizar, simplemente mostrarles cuáles son los principios que se dan después del informe Belmont. Childress y Beauchamp van a estar hablando de esto y en las siguientes sesiones seguramente van a hablar de esto. Hay 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El informe Belmont hablaba de la autonomía, lo medio mencioné con Kant. Beneficencia, buscar el beneficio posible, también es el informe Belmont. El principio de justicia, que es la correcta distribución de recursos sanitarios, y se incluye en este caso el de no maleficencia. Por su parte, también Hans Jonas va a tener un principio que se llama el principio de responsabilidad, donde van a haber 2 principios más, el principio de prudencia y el de responsabilidad. Si no conocemos las consecuencias que a corto, largo y mediano plazo tiene algo, pues lo más sensato es no hacerlo hasta tener la información correspondiente a partir de lo que se aprendió en
en el código de Nuremberg, ¿sí? Y en este caso en la Declaración de Helsinki, y pues para evitar daños irreversibles, ¿no? Y también esta cuestión de la responsabilidad, que somos responsables hasta nuestra tercera generación. Somos responsables, nuestras conductas, nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias y suponen una responsabilidad ética, personal, social, en todos los aspectos, tanto con la naturaleza como también con nuestra comunidad de seres humanos, con los cuales compartimos en este caso una coexistencia, que es en este caso nuestra tierra, ¿sí? Verán el término de dignidad, que a grandes rasgos lo mencioné con Kant, el término de vulnerabilidad. Este término de vulnerabilidad lo que está mostrando es reconocer esta situación de fragilidad y de finitud que tenemos, que todos por el hecho de haber nacido nos vamos a morir en algún momento, y mientras más nos acerquemos a esta situación, pues tenemos situaciones más adversas que nos complican más. Y el mayor ejemplo de esto es la COVID-19, donde las personas que tienen alguna comorbilidad son más vulnerables porque tienen diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, y tienen una condición de mayor exposición y mayor situación de fragilidad ante la exposición de este virus, ¿no? Pero también todos tenemos una vulnerabilidad sociopolítica, porque una persona como nosotros que tiene la posibilidad para estar escuchando esto es menos vulnerable que una persona que no pudo entrar, no pudo inscribirse o lleva rezagados X cantidad de semestres porque no tiene los recursos e infraestructura para tomar una clase, porque no tiene datos, porque no tiene una computadora, porque solamente tiene una computadora en casa y ahí viven 4 personas, ¿no? Que no va a ser en este caso lo mismo que es una persona blanca, del sexo masculino, en, en Europa, que en este caso una persona del sexo masculino migrante de Nicaragua, buscando en este caso llegar al sueño dorado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas dos situaciones va a hacer que uno sea más vulnerable sociopolíticamente, y si ponemos la situación más compleja, si pensamos en una migrante mujer que no habla español, sino tiene algún dialecto, que tiene algún tipo de comorbilidad o es débil visual, y en este caso es migrante, pues obviamente tiene muchísima situación en desventaja que cualquiera de las mujeres que esté siguiendo esta sesión, por poner un ejemplo. Entonces, esta situación de vulnerabilidad también se tiene que reflexionar. Vamos a dar un pequeño tiempo para preguntas, respuestas, comentarios. Aquí está mi correo electrónico, angel.alonso@csh.unam.mx o secretario académico pub@unam.mx. En nombre del programa Universidad de Bioética, cualquiera de ustedes que nos esté sintonizando en algún hospital, en alguna otra entidad que no sea la UNAM universitaria, y que quieran que el programa Universitario de Bioética vaya a esos lugares y les apoye y ayude en esta educación bioticista que damos, estamos a sus órdenes. Y voy a quitar la presentación. Y bueno, Carol, tú tienes ahora el control. Gracias. Hola Ángel, muchísimas gracias. Bueno, tenemos como miles de preguntas. Fue una exposición muy popular. Entonces, ¿quieres que te vaya leyendo algunas? Sí. Ok, bueno, vamos a ver por dónde vamos a empezar. Tú ya habías contestado como las primeras 5, entonces, bueno, tenemos de Eduardo Lalo, dice, en la actualidad el alma, conciencia, o los que se especializan en ética los siguen considerando, o en cambio aceptan la definición que dice la ciencia. Creo que se refiere a los conceptos de alma, conciencia y el yo. Y luego dice Joshua Raya, no sé si ya se mencionó la dinámica para la... Ah, no, eso es otro tema. Si no, dice José Díaz, si no me equivoco, dado que todos los hombres tienden a un bien, por eso la virtud. En este sentido, la ética se versa sobre el fin último del hacer. Y dice Juli Ramen, ser lo mejor posible, educar en la virtud, considero que vuelve a ser a ser nuestros más grandes retos en nuestra sociedad actual. Y bueno, no sé si quieras comentar o sigo No, leyéndote.
Gracias por los comentarios porque son como las cerezas del pastel que terminan de reforzar lo que acabo de decir y totalmente de acuerdo con los comentarios. Ok, dice Julio Ramen, entonces la diferencia es que una se cuestione o no, pero supongo que la ética sustenta la moral. Y de Fátima Zúñiga dice, es por ello que la ética debe partir del pensamiento crítico que cuestione continuamente la norma social. Y dice José Díaz, es una forma de adaptar, supongo, el concepto griego de ethos, pues no existía palabra latina en similitud al concepto griego, usada por primera vez por Cicerón. Y luego tenemos a Jenny Méndez que dice, la ética razona las acciones, el por qué son buenas o malas, y la moral es más bien un conjunto de reglas o normas de conducta, juicios preestablecidos que sirven de códigos de conducta para vivir en una sociedad, a diferencia de la ética que razona el por qué una conducta debe ser considerada buena o mala. Hay una conciencia. Y de Fátima Zúñiga, es por ello que la moral no puede ser norma. Tenemos muchísimos comentarios de ese tipo. Dice Jesús Javier Briceño, que siempre nos sigue en las cátedras, lo cual agradecemos muchísimo, le mandamos muchos saludos. Dice, los animales y otros seres vivos son solo objetos para la religión judeocristiana. Y dice José Díaz, me quedo con Luz Gracia Alonso, ética estudia los actos del hombre en cuanto fin último. Os recomiendo súper clara, concisa, concreta, y no es cuestión de creencia, sino de lógica y razón sin caer en las aporias evidentes. Y dice Julio Ramén, por mí está perfecto, necesito recordar las bases, agradezco que comencemos desde cero. Son muchísimos comentarios. Y dice Jenny Méndez, las transfusiones sanguíneas. ¿Cómo pasó con la niña Raramuri que sus padres por cuestiones de religión no querían que le transfusieran? Pero la comisión de la SSJN resolvió que imperara el derecho superior de la menor. Y ese caso sería interesante que lo comentaras porque es muy, todo esto de las cuestiones religiosas y de las transfusiones sanguíneas han ido marcando una pauta en la bioética, no solamente en México, sino en muchos otros países respecto al derecho de los menores. Entonces yo creo que eso es un tema interesante para las cuestiones de bioética. Eh, También mencionan el experimento Tuskegee. Y dice Patti Era, me ha surgido una duda. En algunos centros de salud se toman muestras para citología cervical, pero jamás te dan tus resultados. ¿Qué se puede hacer a nivel bioético? ¿Se podría solicitar esa muestra para analizar en otro lugar o exigir los resultados del centro de salud, así como otros tipos de muestras biológicas humanas? Y luego Julio Ramen dice, ¿qué tanto avance hay en la legislación de los organismos genéticamente modificados y de ingeniería genética en México? Esa sería una pregunta que yo podría contestar en otra sesión. Y fan de convenio, ¿cuándo se crea el PUB? Ya que habla de cronología de la bioética, por favor. ¿Te sigo Ok. leyendo o Sí, te no, detienes tantito? dame chance para decir Sí, algunas cosas al respecto. sí. La moral efectivamente legitima el derecho. Entonces, muchas de las cosas que se convirtieron en leyes vienen de una exigencia moral. Pongamos un ejemplo. Cuando se cambian muchos códigos civiles para permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se cambia esta cuestión de que el matrimonio era entre una persona, entre un varón y una mujer con fines reproductivos. Y esta cuestión de que quiere normar en este caso a una serie de conductas entre personas heterosexuales, sí, pues lo que está discriminando va a ser en este caso a personas de minorías sexodisidentes. En este sentido, lo que va a ir sucediendo es que esta minoría empieza a dar argumentos racionales por los cuales debemos de buscar una forma de ser más inclusivos y que nos respeten nuestros derechos, y entonces es tanta la presión moral que van a tener estas minorías que convencen a las mayorías que el derecho se ve obligado a cambiar esta situación, y ahora en muchos códigos civiles lo que dice es que el matrimonio civil es la unión entre dos personas, y entonces esto ya permite que sea entre dos mujeres, entre dos varones, entre hombre y mujer, sin la necesidad de que sea forzosamente con fines reproductivos. En ese sentido, no solamente la ética sustenta la moral, más bien la moral sustenta en este caso el derecho se basa en lo que dice la moral y la ética reflexiona sobre la moral, sobre el derecho, sobre sí misma. Sobre esta cuestión del pensamiento crítico, efectivamente es necesario tomar estas metacríticas y estas metaéticas
y todas estas cuestiones de reflexionar no solamente los términos, sino los usos y aplicaciones que se tiene, y es súper importante esto. En la cuestión de las transfusiones sanguíneas, hace 15 años era un problemota, en este caso hacer una transfusión, porque seguramente el personal de salud iba a la cárcel por demandada por haber salvado la vida, pero si no lo hacía, también se le podía mandar al bote por una cuestión de negligencia médica. Hoy ya se ha avanzado mucho en esa situación, y a partir del derecho cuarto constitucional, donde impera, como mencionó la persona, a partir de la Suprema Corte de Justicia, con este caso de la niña Rarámuri, el derecho pro persona y el derecho por salud. Entonces es más importante en este caso este derecho que se tiene a la salud y salvar en este caso la vida de esta menor de edad, que en este caso una cuestión religiosa que justifica no aceptar una transfusión sanguínea. Esta cuestión del experimento Tuskegee lo que está mostrando es que se hizo una experimentación que violentó y violó toda la normatividad internacional, y que entonces lo que debemos de buscar es, en este caso, esto que les decía, los comités hospitalarios de ética, los comités de ética de investigación, lo que había mencionado de cómo surgía la bioética, la Comisión Nacional de Bioética, es la comisión que depende de la Secretaría de Salud a nivel federal. Tiene más de 25 años en nuestro país, 25 o 30 años tendrá la Conbioética, y hoy ya cada entidad federativa tiene su Comisión Estatal de Bioética, que busca en este caso sensibilizar a todo el personal de salud de la entidad federativa en estas cuestiones, además de nivel nacional, en comités hospitalarios de bioética y comités de ética de investigación. ¿Cuándo surge el programa universitario de bioética? En esta narrativa que les decía, el seminario de Juliana González de Ética se convierte en el seminario de bioética, y en 2007, 2008, este seminario de bioética se convierte en programa universitario de bioética, cuyo primer director fue el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, y actualmente la doctora Paulina Rivero Weber está llevando su segundo periodo de 4 años. Entonces, esta cuestión, y sobre esta cuestión de las muestras de tejidos biológicos, evidentemente es un material sensible, no solamente de información para ver en este caso la identidad de una persona o demás, pero ya están trabajando en temas de bioética. Existen petecistas que están haciendo actualmente qué pasa con estos tejidos, ¿sí? ¿Qué pasa con estas muestras sanguíneas? ¿Qué pasa con estas muestras como la que menciona de parasitología, que simplemente las toman, parece que por cuestión de protocolo, y no se da la información y no se sabe qué pasa, y las personas que participan en los hospitales pues saben todo lo que pasa con la pérdida de muestras y demás, y que es tan fácil, pues ve y sáquele otra vez sangre, ¿no? Así como si fuera algo, un recurso que nunca se va a renovar, nunca va a dejar de renovarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya empieza a ser un tema de bioética. Pero bueno, es lo que podría decir de lo que mencionaste, Carlos. Muchas gracias. Y ya tenemos otras preguntas. Una que a mí también me parece importante, que es esto de la ética de la tierra, si es lo mismo que la ecoética, y si podrías ampliar un poco más en ese sentido. Hay personas que son dentistas que dicen que muchas gracias por mencionar a los dentistas, que muchas veces se les deja de lado como profesionales de la salud en temas de bioética. Y muchísimas gracias al PUF por tratar estos temas. Se vuelve a mencionar lo de los organismos genéticamente modificados y todo lo de la ingeniería genética. Y bueno, Paloma Castro menciona, hay animales no humanos que son más inteligentes que las personas y más racionales. Y Eva Romero comenta, no creo que sea correcto decir que son más o menos inteligentes, racionales que los seres humanos, ya que ahí recaemos en el antropocentrismo. Bueno, aunque no son preguntas concretas, yo creo que tienen temas que son muy concernientes a la bioética y en los que puedes ahondar un poco. Sí, bueno, afortunadamente esta es la sesión que da pie a toda la cátedra, y van a tener específicamente temas de cada uno de estos, y ahí podrán ver con detalle con los expositores y especialistas estos temas. Mi función es ser telonero, es el que abre, es el que da como la inquietud de discutir estos temas de bioética, y agradezco todos los comentarios. Quisiera hablar un poquito sobre esta cuestión de la diferencia entre la ética de la tierra y ecoética.
Ética de la Tierra surge en los 70s, en la década de los 70s en Estados Unidos, con un movimiento que se conoce como los trascendentalistas. Hay tres personas, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y Aldo Leopold, que son personas que no necesariamente eran filósofos, sino que eran guardabosques, apicultores, cualquier otra profesión que se preocupan en este caso por darse cuenta de lo que está pasando en los bosques en Estados Unidos, la situación de que han desaparecido especies por las cazas que se dan en temporada de cazas en Estados Unidos y en Canadá, de que tendrían que haber espacios protegidos que hoy conocemos como reservas o animales en peligro de extinción. Y ellos lo que empiezan a hacer es un movimiento que se llama el movimiento trascendentalista, que es un movimiento político, religioso, cultural, filosófico, educativo, que lo que busca es reflexionar sobre el papel que tiene la tierra y que debemos de buscar que el gobierno tenga una asignatura que hable de ecología y hablar en este caso de una pirámide biótica, donde todos pertenecemos a una comunidad biótica en la cual todas las personas que estamos en esta escala desde suelos roedores hasta la especie humana, todos compartimos una misma tierra y que tendríamos que hacer una ética a favor de nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Eso es así lo que se conoce como ética de la tierra. Pero conforme fue avanzando en este caso la discusión, pues se dieron cuenta de que pues tenemos distintas formas de hacer. Entonces tenemos ecofeminismos, tenemos ecoética, donde ya no solamente es la tierra como planeta o como entender este predio, la Reserva Ecológica de del Pedregal, por ejemplo, en la UNAM, sino hablar no solamente del planeta, el calentamiento global, sino de los ecosistemas. Hablar en este caso de la tundra, de los manglares, de toda la vida vegetal y animal que se encuentra en una tundra, en un bosque y demás. Y entonces ya cuando hablamos de estas ecoéticas que verán más adelante, tiene que ver con sistemas más complejos que no solamente sea esto que a lo mejor pensamos que es la tierra, la madre tierra, la Pachamama, que puede como centrarse solamente en el planeta, sino pensar en todos los ecosistemas y en toda la vida que está en cada uno de estos espacios. Y sobre las cuestiones de qué tanto se ha avanzado en ingeniería genética y en organismos genéticamente modificados, la especialista es la doctora Carol Hernández, pero verán en este caso la normatividad y verán todas estas disputas a favor y en contra de los transgénicos y en este caso los dilemas que encontrarán, pero no sean más bien mantengan esas dudas para las siguientes sesiones. Yo tengo una pregunta personal que me gustaría hacerte. Esta idea de que la bioética tiene que ser plural y donde tenemos que aprender a dialogar entre diferentes perspectivas, no solamente dentro de una sociedad, sino a nivel internacional, etcétera. ¿Cómo podemos llegar a tomar decisiones cuando tenemos posturas completamente confrontadas? ¿Cómo se llega a la deliberación en bioética pasando por esta pluralidad y donde finalmente se tiene que tomar una decisión, por ejemplo, para legislar? ¿Qué papel juega ahí la bioética después de, ok, escuchar las voces de todos, ser lo más plurales que se pueda? ¿Cómo se llegan a tomar las decisiones? Claro, ¿cómo se han llegado a tomar decisiones para que no se piense las personas que se acercan por primera vez a esta cátedra y a los temas de bioética que queda solamente en libros o que va a quedar en el canal de YouTube del PUB, ¿no? Estas sesiones, sino que se convierten en políticas públicas. ¿Cómo se hace esta cuestión? Pensemos en dos ejemplos. Cuando surge la Comisión Nacional de Bioética, que es un órgano federal que depende de la Secretaría de Salud y que por normatividad todas las entidades federativas deben de contar con su Comisión Estatal de Bioética para atender estos problemas que estamos viendo acá, específicamente metiendo en un primer lugar a que todos los hospitales tengan sus comités hospitalarios de bioética para que las decisiones que se tomen en ética médica sean reguladas y registradas bajo estos preceptos y bajo estos parámetros y estos principios que estamos viendo. En este sentido, a todo el personal sanitario, a todo el personal de salud de las comisiones estatales de bioética se capacita en temas de bioética para darles herramientas de argumentación y deliberación para que puedan tomar decisiones de a quién le damos, por ejemplo, este riñón en esta donación cadavérica cuando tenemos una lista de espera de 200 personas, de los cuales 100 personas son candidatos.
Y entonces tenemos que justificar, tenemos que dar una razón para tomar la mejor decisión posible, apegándonos a toda la normatividad nacional e internacional y a la del hospital. Entonces, en ese sentido se ha avanzado ahí, ¿sí? Posteriormente, la Comisión Nacional de Bioética va a decir, bueno, también tenemos la obligatoriedad en este caso de que hayan servicios de tanatología a todo el personal de salud, a todo el que lo solicite, porque previamente solamente se daban servicios de tanatología y cuidados básicos de primarios a personas que tienen alguna enfermedad terminal neurodegenerativa. Pero a partir de las modificaciones en estas cuestiones de cuidados paliativos, lo que se va a hacer es de que ahora por obligatoriedad todo el personal, toda persona que solicite un cuidado paliativo no necesita que ser una persona terminal y se le pueden dar servicios tanatológicos para prepararnos para este bien morir. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión de la Comisión Nacional de Bioética, lo que se está buscando es que mediante la sensibilización y educación bioeticista, que se da en varios niveles, en formación de salud, pero también el cambio de currícula en varias disciplinas. Si ustedes se titularon hace algunos años de la carrera y comparan el nuevo plan de estudios, o comparan el plan de estudios que tienen ahorita con el de sus padres o de hace 5 o 10 generaciones, se dan cuenta que se han incluido estos temas de bioética en todo lo que tiene que ver con el personal de salud. ¿Sí? Entonces, desde el asistente, trabajador social, psicólogo, cirujano dentista, médico veterinario, todo lo que tenga que ver con personal de salud, ahí ya hay algo de bioética. O con todo lo viviente, en biología, en veterinaria, etc. Y otro ejemplo que hacemos, por ejemplo, en el programa de bioética, es que estas charlas también las llevamos a la Cámara de Diputados y también las llevamos a la Cámara de Senadores, donde con las comisiones de salud de estos órganos y tanto en la Secretaría de Salud pueden buscar en el árbol de las ideas entrevistas que hemos tenido con, bueno, que la doctora Rivero ha tenido, en este caso con el doctor López-Gatell, o encuentros que el Senado de la República, o en este caso la Cámara de Diputados ha pedido a los especialistas en bioética para delimitar, por ejemplo, cuáles son las condiciones para prohibir la experimentación con animales para cosméticos en México, o para, en este caso, decir que se van a hacer los documentos de voluntades anticipadas, o ver en este caso toda la fundamentación bioticista teórica que está detrás de la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto en distintas entidades, o hablar sobre la legalización de la marihuana con fines medicinales. Sí, entonces, en este sentido, lo que también busca la bioética es incidir no solamente en el plano educativo, como lo estamos haciendo con ustedes, sino en políticas públicas, en las agendas. Cuando hablamos de sustentabilidad, de cambio climático, todas estas cosas, pues ir a la Semarnat, ir en este caso con las personas que son los que toman las decisiones, con la finalidad de sensibilizarlos, darles esta información, apoyarlos, coadyuvarlos y que las instancias que van a tomar estas decisiones pues tengan mayores elementos para que este discurso no se quede solamente en el ámbito académico virtual, sino que se lleve a políticas públicas. De ese sentido, puedo decir que son dos ejemplos de lo que se ha hecho en el Programa Universitario de Bioética y se hace en la Comisión Nacional de Bioética, y es nuestro quehacer cotidiano. Ok, muchísimas gracias. Ya llegamos al final del programa y de las preguntas que teníamos, los comentarios. Ya nos quedan solamente 3 minutos, entonces voy a dar dos anuncios. El primero de ellos es que tuvimos, al parecer, un problema con el formulario, entonces lo vamos a retrabajar y vamos a poner el formulario en la grabación que se va a quedar en el Facebook y ustedes la pueden llenar en el transcurso de los días. La voy a dejar abierta varios días para los que ahorita se tienen que salir pero puedan regresar después. La segunda es que vamos a tener las cápsulas de bioética para niños y niñas muy pronto. Es algo que hemos estado, bueno, algunos miembros del PUB han estado trabajando muy activamente en ese tema durante los últimos meses, de hecho durante el último año. Entonces en poquito tiempo ya van a empezar a salir y los invitamos a que las vean, a que las difundan, a que las utilicen entre sus propios familiares, con sus propios niños, etcétera, y que, bueno, y que las pasen a otros usuarios. Y bueno, y le queremos por supuesto agradecer al doctor Ángel por su participación y por su plática que fue súper amplia y concreta, a pesar de que habló de muchísimos temas.
Y bueno, con esto los dejamos. La próxima semana vamos a tener el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en México. Entonces los invitamos a que nos sigan y esperen nuestros correos electrónicos para hablarles de la ponente, etcétera. Entonces, bueno, con esto nos despedimos y les mandamos muchos saludos a todas, todos y todes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctor Ángel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.